Buenas tardes, les habla Denis Small de la organización de Lino LaRouche. Este es el informe semanal. Hoy es lunes 12 de agosto. Hace una semana y un día, el 4 de agosto, el subsecretario de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, dio una entrevista muy bien planeada y preparada con la agencia, el canal de televisión Rosilla 1 de Rusia. Ryabkov ha tenido muchas funciones en los últimos gobiernos, es uno de los diplomáticos de mayor jerarquía, ha tratado asuntos nucleares, desarme nuclear, también es el encargado de los asuntos de los BRICS y es en general subsecretario de Relaciones Exteriores. Y en esta entrevista dijo un par de cosas muy importantes para la discusión y para evaluar el cuadro estratégico. Dijo que la era de las concesiones unilaterales de Moscú ha terminado definitivamente. Es decir, las concesiones ante las amenazas, los avances de la OTAN, de Estados Unidos y demás. Hay muchos ejemplos de las concesiones que han habido. Putin ha hablado de eso en varias ocasiones, por ejemplo, cuando estaban después de iniciada la operación especial militar, estaban en los alrededores de Kiev, se les pidió que se retiraran de ahí para llevar adelante las negociaciones y por supuesto no había ninguna intención de negociar. En fin, una serie de cosas. Ryabkov dijo ya esa era se acabó. El segundo punto que él señaló es que el secretario de Defensa de Rusia, Belousov, había hablado con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Austin, algunos días antes para decirle que Rusia estaba muy alarmada por indicaciones que tenían de actividades que Ucrania estaba por realizar respecto a Rusia, no dijo qué, y que tenían que dar marcha atrás a eso. Indicó, sugirió Ryabkov de que estaban hablando de lo que antes se había denunciado como un complot o un plan para asesinar a Putin en los días de un desfile militar. Eh, pero la tercera declaración que hizo Ryabkov, en cierto sentido, es la más importante de todas. Y no se ha enfatizado esto mucho a nivel internacional y por eso, y para que todos estemos claros en esto, quiero enfatizar este aspecto. Dijo sobre el tema del despliegue de los F-16, que ya empezó ese despliegue en Ucrania. Dijo lo siguiente: no tienen armas que puedan cambiar la situación en el campo de batalla a su favor. Los F-16, como todo lo que vimos en Poklonaya Gora, que es el parque donde se expuso en mayo el trofeo de material militar occidental capturado en el Donbass, y ahora lo que estamos viendo del sistema Patriot en ese mismo parque, sus restos y fuselajes quemados también se expondrán ahí. Entonces ese no es el problema. El problema, dijo, es la escalada. El problema es que ya no hay interruptores automáticos. Usted ha dicho correctamente, le dijo a la entrevistadora, que los ataques en el territorio de Rusia están permitidos. De nada valen las garantías de los estadounidenses de que no se han tomado tales decisiones ni se han concedido indulgencias a Kiev. Entonces, esta declaración de Ryabkov de que ya no hay interruptores automáticos para detener la guerra mundial es lo más importante y relevante de lo que dijo, porque está diciendo que en la trayectoria actual, por la intención que existe del lado de la OTAN y Estados Unidos, esto va en la trayectoria hacia una guerra y guerra termonuclear. El hecho es que Rusia declaró muchas veces últimamente que la doctrina militar de ellos, la doctrina nuclear, indica que no usarían armas nucleares salvo en la situación de que alguien los ataque a ellos primero con un arma nuclear o una situación que
otro tipo de ataque, hasta convencional, ponga en cuestión la existencia misma del Estado ruso. Ahora, lo que estamos viendo en este momento en los dos principales teatros de guerra, la situación del Oriente Medio y en particular la cuestión de Irán, por un lado, y la cuestión de Ucrania, muy particularmente, es una escalada militar que va en la dirección de poner en duda la existencia misma de Rusia. En el siguiente sentido, estamos al borde del precipicio del apocalipsis en ambas situaciones que ahorita les voy a detallar. Además de esas dos, vamos a incluir en nuestra evaluación dos aspectos adicionales que tienen que ver con el mismo tema. Eh, Primero, el asunto de la represión al estilo Goebbels que está empezando a ocurrir ya muy en serio en Estados Unidos y en Europa Occidental, con la intención de parar cualquier discusión o movilizar a la gente en contra del peligro de guerra. Esto va mucho más allá de una cuestión de simple libertad de expresión, por importante que sea eso. Están tratando de silenciar cualquier voz que esté alertando sobre el peligro de guerra y eso forma parte de la misma movilización hacia la guerra. Me refiero en particular a lo que ocurrió esta semana en el caso de Scott Ritter. El otro elemento del cuadro es lo que está pasando en el lado financiero, con el crack financiero, que es otro elemento del cuadro estratégico que está moviendo toda la situación en la dirección de la falta de interruptores automáticos para detener una guerra nuclear. Ahora, todo esto pone en tela de juicio lo que Lyndon LaRouche muy a menudo se refería a la pregunta si Occidente tiene o no, o si la especie humana tiene o no, la aptitud moral para sobrevivir. Es decir, si existe una situación donde podemos, como la única especie potencialmente creativa, podemos o no cambiar el rumbo actual, la trayectoria actual, que es una trayectoria de suicidio colectivo. Y eso es lo que significa tener la aptitud moral para sobrevivir en condiciones de posible destrucción de todo lo que ha sido la historia humana, cosa que ha ocurrido en varias ocasiones en el pasado, como durante la era de tinieblas en el medioevo. La cuestión es si la especie humana tiene o no esa capacidad de cambiar lo que está haciendo, de cambiar la dirección, los axiomas que están orientando las políticas militares, sociales, culturales y económicas. Y es una cuestión, es una cuestión muy cuestionable, para decirlo en pocas palabras. De ahí la importancia en este contexto de lo que ocurrió el viernes pasado, hace 2 o 3 días, en la reunión de la Coalición Internacional por la Paz, que el Instituto Schiller y Helga Sepp-LaRouche inició hace 62 semanas. Hemos tenido 62 semanas seguidas de reuniones. Esta última reunión realmente fue particularmente significativa porque no solamente tuvo la participación de 550 personas de 50 países del planeta, lo que ya representa una agrupación muy importante, sino que en particular se expresaron en esa reunión individuos como el coronel retirado Larry Wilkerson, que había sido el jefe de gabinete de Colin Powell, cuando Powell fue ante las Naciones Unidas para mentir descaradamente sobre Irak, de que tenía armas de destrucción masiva, lo que justificó e inició la guerra genocida en contra de Irak. Y Wilkerson, después de eso, y el hecho de que él sabía y dijo que también Powell sabían que eso era una mentira, Wilkerson simplemente dio el pitazo y rompió con todo eso y ha estado denunciando esta orientación hacia la guerra desde hace algunos años. Su participación en la reunión de la Coalición Internacional por la Paz fue
algo realmente singular. Tienen que escucharlo, deben escucharlo en la página del Instituto Schiller, lo tenemos en español, porque él denuncia que Estados Unidos tiene que recuperar su orientación patriota de respeto a la soberanía de otros y dejar de actuar como un imperio. Y además de Wilkerson, habló en esa reunión el Denis Kucinich, demócrata, fue congresista por 12, 16 años, algo por el estilo, de Ohio, también candidato presidencial, ahora es candidato independiente a la Cámara de Representantes, y él también por primera vez participó en la discusión y habló de que hay un peligro mundial de guerra y que todos tenemos que tomar cartas en el asunto y actuar juntos en contra de eso. Ahora, ante eso, lo que dijo la señora Helga Seppler-Rusch, creo que es la respuesta estratégica a esta duda de si tenemos o no la aptitud moral para sobrevivir en estas circunstancias. Ella dijo lo siguiente, fue muy breve. Solo quiero agradecer tanto al coronel Wilkerson como al señor Kucinich lo que han dicho, porque confirma lo que es mi creencia más profunda, a saber, lo que dijo Godofredo Wilhelm Leibniz. Él dijo que el universo está hecho de tal manera que todo mal hace que surja un bien aún mayor. Creo que lo que ambos habéis o lo que ambos han dicho es lo que está dando esperanzas al resto del mundo de que Estados Unidos puede salvarse. Así que muchas gracias. Entonces, esta voz de la razón, voz de sensatez desde Estados Unidos mismos, juega un papel muy importante para cambiar el rumbo internacional, para que podamos parar la situación, la trayectoria actual de que, como dijo Ryabkov, ya no hay interruptores automáticos y la agrupación o el diálogo, la deliberación creciente de tales círculos en Estados Unidos, en Europa y en los países del sur global es lo que Helga Seppler-Rusch está reuniendo ahora en lo que ella ha denominado un concilio de la razón, de una junta de notables, gente pensante del mundo científico, del mundo cultural, del mundo político, económico y demás, de dirigentes verdaderos, dirigentes intelectuales del planeta que saben que hay que cambiar el rumbo actual o si no todos vamos a perecer. Y es la esperanza que esto nos da que nos permite responder de manera afirmativa a la pregunta de si la especie humana tiene o no la aptitud moral para sobrevivir. Ahora, hablemos del peligro inminente de guerra y en dos o tres situaciones. Hablemos de Ucrania y Rusia. Bueno, ha habido la incursión ucraniana entre comillas, porque esto lo organizó la OTAN y hay información de que no solamente son 10.000 soldados ucranianos, sino también mercenarios de Georgia, de Italia y de Francia que están participando en esta invasión de territorio ruso en Kursk. Han penetrado, no sé, unos 16 kilómetros, quizás 20 kilómetros hacia adentro de Rusia y no ha sido tan fácil que los rusos los quiten de ahí. También ha habido un ataque ucraniano en contra de la planta nuclear de Zaporizhia, que Rusia ha denunciado como terrorismo nuclear. Hay otra planta nuclear en Kursk que algunos dicen es uno de los objetivos militares centrales de esta incursión ucraniana. Hay otros que dicen que no, lo que quieren hacer es tomar control de un centro de gasoducto, de gasoductos que van en particular hacia los países europeos que no pueden prescindir de gas natural ruso, es decir, Austria, Hungría, Eslovaquia y otros, que la intención es tomar control de eso. Hay otros que dicen que la intención verdadera es simplemente una muestra de poder militar para demostrar, alentar a las tropas y que la OTAN pueda ayudar más. Otros dicen que la idea es tomar control de territorio para poder llegar a una negociación.
Hay otros que dicen que esto es absurdo y no se van a poder quedar mucho tiempo, que es de duración muy corta lo que están haciendo porque no tienen la profundidad de las capacidades logísticas y militares para poder quedarse enfrente de las capacidades rusas. Y todo eso en parte es verdad, pero eso no es lo que está pasando. Esto no tiene nada que ver con la situación en Kursk como tal. Lo que está detrás de esto es la intención por parte de los titereteros, los dueños de Ucrania, de la OTAN, de Estados Unidos y demás, para crear la justificación para tratar de lanzar un ataque para destruir y destrozar completamente a Rusia. Es decir, hacer exactamente lo que Rusia ha dicho es una causa que justifica su uso de armas nucleares. Para ver esto, simplemente hay que leer las páginas del Wall Street Journal o escuchar lo que dice el Atlantic Council, el Consejo del Atlántico, o ver lo que dice Chatham House y demás. Lo más descarado es lo que dijo el Wall Street Journal, porque ellos sacaron una declaración de todo el consejo editorial del Wall Street Journal, que representa los intereses de Wall Street, valga la redundancia, donde además de respaldar plenamente lo que está haciendo Ucrania, dijeron lo siguiente: el audaz movimiento ucraniano es también una lección para el gobierno de Biden, que en junio cambió finalmente su política para permitir a Ucrania utilizar algunas armas estadounidenses para atacar territorio ruso. Pero la mejor respuesta es hacer llegar aún más armas a Ucrania, incluidos misiles de largo alcance que apunten a bases y líneas de suministro en Rusia, y eliminar los límites al uso de misiles ATACMS. Cuanto más pueda Ucrania poner en peligro la maquinaria bélica rusa, antes tendrá más influencia para recuperar más territorio propio. O sea, están proponiendo que Ucrania, con el respaldo de la OTAN, ponga en peligro la maquinaria bélica rusa. Ahora, piensen un segundo. Esto es una locura realmente asombrosa. Y están repitiendo esto, por ejemplo, el Consejo Atlántico están diciendo exactamente lo mismo. Ellos hablan de que no, esto es tan maravilloso, que se asemeja a la manera en que el general George Washington cruzó el Delaware en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. La revista Time Magazine tiene un artículo escrito por 4 autores, incluyendo el general McCaffrey, y un exdirector de inteligencia, de James Clapper de Estados Unidos, un mentiroso de primera en todo el caso de las mentiras sobre Rusia. Y ellos dicen, no, esto que está haciendo Ucrania es asombroso. Es como la manera en que controlamos Iwo Jima en la Segunda Guerra Mundial. Son como las batallas de independencia de Estados Unidos. Es decir, están creando la ilusión y alentando de que esto se extienda verdaderamente de una manera extremadamente peligrosa. El peligro, lo que pone en peligro el Estado Nacional ruso en estas circunstancias no es la incursión en Kursk como tal. El error es evaluar eso en términos simplemente militares y estratégicos del campo de batalla. El peligro está en la intención declarada de quienes han lanzado lo de Kursk. Y los rusos no son tontos, y es lo que tiene que hacer cualquier estratega que está pensando en lo que está ocurriendo, como LaRouche siempre lo dijo. ¿Qué es lo que están, cuál es la intención? ¿Qué es lo que están pensando hacer? ¿Qué es lo que está detrás? Y en el momento en que se reconozca que lo que se está planeando es una acción militar para destruir a Rusia, se acabó. Y esto no es exageración. No queremos que de aquí a varios meses o semanas o años, cuando ya se cruzó la línea y empezó la guerra nuclear, que en ese momento la gente diga, ah, pues sí, LaRouche tuvo razón. Antes lo estaba denunciando como exagerado, pero ahora resulta que tuvo razón. Ahora, lo mismo está pasando en la situación del sudoeste asiático.
el asesinato de Hania fue simplemente una táctica de quienes controlan a Israel, que son los mismos intereses de Wall Street y la City de Londres, los mismos que controlan a Ucrania, con la intención explícita declarada de provocar una guerra con Irán a la que se tendría que sumar Estados Unidos. Esa es la intención de Netanyahu y todo ese grupo en Israel. Y es un concepto, es una idea, una estrategia que no viene de Israel. Israel es el títere y los dueños del títere están de nuevo en la City de Londres y en Wall Street. Ahora, lo que querían con el asesinato primero de Shukr y luego de Hania era tratar de provocar a Irán para una retaliación, y va a haber algo, estoy convencido, pero de una forma tal que se justificaría con eso tener una guerra generalizada a la que Estados Unidos tendría que entrar. Eso no les ha resultado hasta el momento porque Irán está sopesando la situación. Vamos a ver qué hacen. Yo creo que se tienen que cuidar mucho de caer pisar el palito de la provocación, pero eso no quiere decir que no puede haber o no debe haber una respuesta. Pero tiene que ser en un flanco débil del enemigo, tiene que ser con una respuesta asimétrica, como siempre dicen los rusos, y agarrar al enemigo por el flanco débil, no por el flanco esperado que justificaría la expansión y la escalada hacia una confrontación nuclear. Bueno, lo de Hania por el momento no les ha resultado. Entonces, hace 2 o 3 días, Israel, o Netanyahu más bien, lanzó el ataque genocida más atroz hasta la fecha en Gaza, con el asesinato a sangre fría de unas 100 personas en una escuela que también era mezquita, diciendo, no, pues es que hay gente de Hamas ahí. Esto es pura y absoluta provocación. Primero asesinar al negociador en Irán y luego lo que hicieron en Gaza. Hay que ver siempre en estas cosas cuál es la intención que está detrás de la acción. Y creo que eso nos lleva directamente a entender lo que pasa. Hay mucha discusión en estos momentos en círculos estratégicos de que Israel quizás esté activando lo que se conoce allá como el Plan Sansón. El Plan Sansón es el uso de armas nucleares por parte de Israel, que claro, ellos no admiten que tienen armas nucleares, pero todo el mundo lo sabe. Y el plan de guerra Sansón es uno donde ellos, en condiciones que ellos mismos deciden, simplemente deciden utilizar un arma nuclear. Ray McGovern, el ex agente de la CIA, experto en asuntos rusos y demás, que ha denunciado de manera constante estas guerras, piensa que es muy posible que Israel haga eso. No sé, habrá que ver, pero de que eso forma parte del escenario y de las posibilidades, absolutamente. Bueno, como si eso no fuera suficiente, lo que tenemos también es lo que ya la semana pasada estábamos hablando, de la confluencia de estas guerras, por un lado, y el desplome económico y financiero. Tuvimos el viernes pasado, antepasado, problemas grandes en las bolsas y luego el lunes negro, hace una semana exactamente, donde hubo caídas en las bolsas de valores a nivel internacional, especialmente la de Japón, la bolsa de Nikkei, cayó en 30%. No se extendió el resto de la semana, pero no porque se resolvió el problema. Y han habido muchas discusiones de qué fue lo que pasó, que si fue el anuncio de que el problema del desempleo de Estados Unidos era mayor de lo que se había pensado, que problemas de la Reserva Federal, nada de eso tiene que ver. Tiene que ver con el hecho de que hay una burbuja especulativa de más de 2.000 billones de dólares y cualquier problema de insolvencia en cualquier aspecto de esa burbuja amenaza con hacer que estalle la totalidad de la burbuja. Es decir, este es un asunto dinámico con aspectos de
una explosión financiera tipo reacción en cadena nuclear. Imagínense una reacción en cadena nuclear como de una bomba atómica, pero en el mundo financiero. Ese es el peligro que se corre cuando hay una burbuja especulativa de 2.000 billones de dólares. Ahora, es muy interesante que el Financial Times, que es la voz de la City de Londres, el 7 de agosto, hace algunos días, publicó un artículo que se acerca a hablar de la realidad de lo que pasó. Ellos dicen que lo que pasó es que hubo un acarreo de fondos a la inversa, grande, enorme, de billones de dólares, porque el Banco Central de Japón había aumentado la tasa de interés japonesa. A ver, ¿cómo funciona eso? El acarreo de fondos es cuando los especuladores toman yenes o dólares prestados, en este caso en Japón, donde hay una tasa de interés de cero o negativo, y agarran ese dinero especulativo y lo invierten, entre comillas, en bonos de los gobiernos de los países del sector en desarrollo, donde, según el Financial Times, están recibiendo un promedio de 8.4% anual, porque hay un riesgo, entre comillas, muy grande en estos países. Ahora, cuando aumentan la tasa de interés en Irán, perdón, en Japón, eso crea la circunstancia donde los especuladores quedan expuestos a pérdidas y por lo tanto se van corriendo y hay ese acarreo de fondos que hicieron en la dirección de Brasil, de México, de Nigeria, de países asiáticos que no tienen control de cambios, y luego todo ese dinero sale como un tremendo flujo de una huida de capital. Y claro, eso tiene repercusiones dramáticas en esas economías de guerra financiera y desplome. Entonces, el mismo Financial Times habla de que eso es lo que pasó el lunes pasado y luego cita a varios expertos de bancos y demás, Citibanks, que dicen, esto no se ha acabado. Este es un pequeño ajuste, va a haber más. ¿Cuándo? No se sabe. Ahora, junto con esa evaluación del Financial Times, hay un artículo muy importante publicado por Chatham House. Chatham House es el Instituto Real de Asuntos Internacionales de Londres, uno de los think tanks más importantes, donde ellos dicen, bueno, tenemos una situación muy interesante donde varios países del sector en desarrollo están aplicando medidas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que les está causando un tremendo dolor, pero que lo tienen que hacer porque ha habido, dicen ellos, un acarreo de fondos y ha entrado dinero a esos países, pero para que se quede, el Fondo Monetario está exigiendo recortes dramáticos del presupuesto, devaluaciones y demás. Y hacen una lista. Dicen, un fenómeno notable en estos días es el gran número de gobiernos de países económicamente frágiles que están aplicando duras reformas económicas, dicen con mucha satisfacción. Y luego sigue la cita. Argentina, Turquía, Egipto, Ecuador, Nigeria y Pakistán, por ejemplo, están adoptando en distintos grados políticas económicas dolorosas. Y dice que esto le está gustando mucho a los banqueros, pero no tanto a los países mismos. Ahora se podría añadir otros ejemplos, Etiopía, Bangladesh y otros, que están en la mira precisamente porque van en la dirección del BRICS, o son del BRICS o van en la dirección del BRICS, y hay por lo tanto también guerra financiera en contra de ellos como parte de la guerra militar estratégica que se está llevando a cabo en contra de Rusia y China, precisamente porque ofrecen una opción al sistema caduco y en quiebra de Wall Street y la City de Londres. Entonces, este factor financiero forma parte exactamente del mismo cuadro de lo de Irán y lo de Ucrania. Añadamos el último elemento que quiero que tomen en consideración, que estamos empezando a ver medidas verdaderamente al estilo Goebbels de represión en contra de cualquier persona que alce la voz y que se haga oír en contra de la guerra, el peligro de guerra.
Me refiero al caso de Scott Ritter, que ha participado en muchas ocasiones en foros del Instituto Schiller, que acaba de recibir, bueno, acaban de allanar su hogar, el FBI. 40 elementos del FBI fueron y allanaron la casa, dizque para ver si no estaba violando una ley en Estados Unidos que se llama la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, que dice que si uno está en una situación donde está representando los intereses de un país extranjero, por ejemplo, publicando artículos favorables a Rusia, como lo hace eh, 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 Scott Ritter, uno se tiene que registrar con el gobierno diciendo yo soy agente de intereses extranjeros. Y claro, él es periodista, no es agente de nadie, pero esto es para silenciarlo. Y él dijo, nadie me va a callar a mí, yo voy a seguir con esto. Esto en el movimiento LaRouche lo conocemos muy bien. Nos allanaron también a nosotros. Hicieron lo mismo con el caso de LaRouche para tratar de silenciarnos por allá en 1986. Y eso es algo que simplemente no permitimos que nos silenciara. Y claro, metieron a Rush y a algunos otros a la cárcel. Eh, Obviamente hay que defender a Scott Ritter de esto porque esto lleva nombre y apellido de todos los que alcen la voz. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en condiciones de elecciones en Estados Unidos, donde el Partido Demócrata tiene un gran problema. Se deshicieron de Biden para tratar de parar a Trump, porque Trump es un cañón suelto para ellos, no está haciendo todo lo que ellos desean, aunque hay gente de Wall Street que está insistiendo que él se tiene que mantener en la línea de lo que a ellos les gusta hablar de hay que deportar a todos los inmigrantes, etcétera, etcétera, que son las políticas absolutamente odiosas de Trump. Pero el Partido Demócrata tiene un problema con Harris porque ella está ante la situación de una división profunda en el Partido Demócrata por el tema de Gaza y el genocidio en Gaza. Los estudiantes universitarios van a regresar a los campus universitarios a fines de agosto y principios de septiembre. Van a haber más manifestaciones. Y Harris está tratando, por un lado, de decir, bueno, es terrible lo que pasa, pero está respaldando 100% a Israel. Y ella no va a poder manejar, va a poder decir las dos cosas a la vez. Ya están habiendo enfrentamientos con Harris y yo creo que no le va a ser nada fácil resolver este problema mintiendo de la manera que lo está haciendo. Creo que vamos a tener una explosión política en las universidades de Estados Unidos y espero que también a nivel internacional para que el tema de la guerra nuclear sea el tema central de las elecciones en Estados Unidos. O como dijo Scott Ritter, no vamos a votar por nadie que no diga que la guerra nuclear se tiene que parar a como de lugar, porque ante eso peligra toda la humanidad. Ni hablar, las voces de Diane Sare y José Vega, los candidatos laruchistas, son centrales en esta pelea, como lo es también la expansión de las actividades de la Coalición Internacional por la Paz, porque ya se están empezando a escuchar las voces de fuertes, importantes, que tienen cierta autoridad institucional en Estados Unidos, todo iniciado por el Instituto Schiller, que creo que va a empezar a reactivar a nivel internacional todo ese tipo de movimiento. Los invitamos a todos que participen en las reuniones de la Coalición Internacional por la Paz. Pueden encontrar información sobre eso. Son reuniones todos los viernes a las 11 de la mañana, hora de Washington, con interpretación simultánea al español, francés y alemán. Y están en inglés también. Y pueden encontrar la información en la página de resumen ejecutivo de EIR y las páginas del Instituto Schiller.